Mi padre me echó de casa a los 13, en plena pandemia por su esposa embarazada. Ahora ella lo destruyó y vuelve suplicando ayuda. Pero yo le recordé la lección que él me enseñó. Tengo 19 años, estudio ingeniería en la Universidad de Texas, y hace poco mi padre me contactó después de casi 4 años sin hablarme, pidiendo ayuda porque básicamente su vida se desmoronó por completo, y la verdad, parte de mí se sintió satisfecha. ¿Sabes? Sé que suena cruel, pero después de lo que me hizo cuando tenía 13 años, no le debo nada. Supongo que debería empezar desde el principio para que entiendas por qué le dije que no, y bloqueé su número otra vez, sin pensarlo 2 veces. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 8 años, y la custodia quedó compartida, mitad y mitad. No fue un divorcio horrible ni nada dramático. Simplemente dejaron de amarse y decidieron seguir caminos separados. Mi mamá, Michelle, es cirujana, y mi papá, Andrew, trabaja en finanzas o algo así. Nunca entendí bien qué hacía, pero ganaba buen dinero. Después del divorcio todo fue relativamente normal. Ya sabes, una semana con mamá, una semana con papá, y aunque era raro al principio, me acostumbré. Mi mamá se enfocó en su carrera, y yo la admiraba un montón por eso. Era súper dedicada y siempre me apoyaba en todo. Mi papá, por otro lado, conoció a Rebecca como 2 años después del divorcio, y se casaron rapidísimo, tipo al año de estar saliendo. Rebecca era enfermera, tenía como 32 años cuando se casaron, y al principio parecía nice, o sea, no era mi mamá, pero tampoco era mala onda conmigo. Las cosas estuvieron bien hasta marzo de 2020, cuando empezó todo el desmadre del COVID. Yo tenía 13 años, estaba en 7º grado, y de repente cerraron las escuelas y todo el mundo entró en pánico. Mi mamá trabajaba en el hospital, y obviamente estaba en primera línea con todo el caos de la pandemia, trabajando turnos de locura, tipo 16 horas diarias a veces. Entonces se decidió que yo me quedaría con mi papá y Rebecca durante el lockdown, porque era más seguro, ¿me explico? Mi mamá no quería arriesgarse a contagiarme viniendo del hospital todos los días. Tenía sentido, supongo, aunque la verdad yo hubiera preferido quedarme con ella. Los primeros meses no estuvieron tan mal. Rebecca estaba embarazada, como de 2 meses cuando empezó la cuarentena, y mi papá estaba súper emocionado porque iba a tener otro hijo. Yo también estaba contenta por ellos, en serio. Pensaba que sería cool tener un hermanito o hermanita, pero como a los 4 meses de embarazo, cuando Rebecca empezó a ponerse más grande, y todo eso, su actitud hacia mí cambió completamente. No sé si fueron las hormonas o qué, pero se volvió increíblemente hostil conmigo. Todo lo que yo hacía le molestaba. Sí. Dejaba un plato en el fregadero. Me gritaba. Si me reía muy fuerte viendo videos en mi teléfono, decía que estaba siendo irrespetuosa. Si bajaba a la cocina a buscar algo de comer, me miraba como si estuviera robando su comida. Era una tensión constante y horrible. Y mi papá, bueno, él básicamente ignoraba todo. Cada vez que intentaba hablar con él sobre cómo me trataba Rebecca, me decía que ella estaba embarazada y que tenía que ser más comprensiva, que las hormonas la tenían sensible. Mi salud mental se fue al carajo. Literal. Empecé a tener ataques de ansiedad casi todos los días. No podía dormir bien. Y el estrés era tan intenso que se me empezó a caer el cabello. ¿Puedes creerlo? Tenía 13 años y se me caía el pelo a mechones. Mi mamá se preocupó un montón cuando me vio en una videollamada y vio que tenía parches sin pelo. Pero tampoco podía hacer mucho porque seguía trabajando como loca en el hospital, y el COVID estaba peor que nunca. Me sentía completamente atrapada, ya sabes, como que no tenía salida porque tampoco podía irme con mi mamá por el riesgo de contagio, y quedarme ahí con Rebecca era literalmente enfermante. Todo explotó en julio de 2020. Yo había bajado a desayunar y saqué mi caja de cereal del gabinete, uno que mi mamá me había comprado específicamente, para mí porque era el único que me gustaba. Cuando volví a la cocina después de ir al baño, la caja no estaba. Busqué por todos lados y la encontré en la basura. Rebecca la había tirado. Le pregunté por qué lo hizo y me dijo, con una sonrisa súper falsa, que estaba ocupando espacio y que de todos modos yo comía demasiado. Me quedé helada. O sea, ¿en serio? Era una caja de cereal. No estaba ocupando espacio de nada. Le dije que eso no era justo, y que mi mamá me lo había comprado, y ella se volteó hacia mí, y me gritó que esta era su casa, y que ella decidía qué se quedaba y qué no. Mi papá estaba ahí, sentado en la mesa, leyendo algo en su laptop, y no dijo nada, absolutamente nada. Me fui a mi cuarto llorando, y me encerré. Como 1 hora después escuché que Rebecca y mi papá estaban discutiendo, y pensé, bueno, tal vez por fin le está diciendo algo, pero no.
Cuando subieron a mi cuarto, mi papá tocó la puerta, y cuando abrí, Rebeca estaba detrás de él, con los brazos cruzados y una cara de satisfacción que nunca voy a olvidar. Mi papá me dijo, textualmente, que Rebeca necesitaba espacio y tranquilidad para el embarazo, y que yo estaba causando demasiado estrés en la casa. Le pregunté qué quería decir con eso, y él se quedó callado un momento, mirando a Rebeca, y luego me dijo que tenía que irme de la casa, que necesitaba encontrar otro lugar donde quedarme. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dije que a dónde se suponía que iba a ir en medio de una pandemia, que mamá no podía recibirme por el trabajo en el hospital, y él solo dijo que me las arreglara, que tal vez podía quedarme con una amiga o algo. Rebeca agregó, con esa voz tan falsa, que era lo mejor para todos, que yo entendería cuando fuera mayor. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi papá, el hombre que se suponía debía protegerme y cuidarme, me estaba echando de su casa por complacer a su esposa embarazada, a los 13 años. En plena pandemia, bajé corriendo, agarré mi teléfono y publiqué en Instagram lo que estaba pasando. Puse algo como, mi papá me está echando de la casa porque su esposa no me quiere aquí. Tengo 13 años y no tengo a dónde ir. Lo publiqué sin pensarlo bien. Solo necesitaba que alguien supiera lo que estaba pasando. Una amiga de la escuela, Jessica, me escribió de inmediato diciéndome que podía quedarme en su casa esa noche, que sus padres estaban de acuerdo. Empaqué una mochila con algo de ropa, agarré mi cargador y mi laptop para las clases en línea, y me salí por la ventana de mi cuarto porque no quería volver a ver a mi papá o a Rebeca. Caminé como 3 cuadras hasta la casa de Jessica, llorando todo el camino, y sus padres me recibieron súper bien, me abrazaron y me dijeron que me quedara el tiempo que necesitara. Mientras tanto, mi post en Instagram se volvió viral entre mi familia. Mi tía Linda, la hermana de mi papá, me llamó como a las 2 horas, preguntándome qué diablos estaba pasando. Le conté todo, y ella se puso furiosa. Tipo, nunca la había escuchado tan enojada. Me dijo que iba a recogerme de inmediato, que me quedaría con ella. Cuando llegó a la casa de Jessica, también llamó a mi papá y le gritó por teléfono frente a mí. Le dijo que era una vergüenza, que cómo se atrevía a echar a su propia hija, que mamá y papá, o sea, mis abuelos, iban a saber de esto. Mi papá intentó explicarle que era temporal, que solo necesitaba darle espacio a Rebeca, pero tía Linda le colgó el teléfono. Mis abuelos, los papás de mi papá, se enteraron esa misma noche y fueron a la casa de mi papá. No sé exactamente qué le dijeron, pero mi tía me contó después que básicamente le dijeron que estaba siendo un padre horrible y que Rebeca lo estaba manipulando. Mi papá intentó defenderse diciendo que estaba tratando de mantener la paz en su matrimonio, pero mis abuelos no quisieron escuchar excusas. Bloqueé a mí, papá y a Rebeca en todo, teléfono, redes sociales, todo. No quería saber nada de ellos. Me quedé con mi tía Linda, que vivía como a 45 minutos de donde vivía mi papá, en un vecindario bien tranquilo de Houston. Ella es maestra de primaria, nunca se casó ni tuvo hijos, y básicamente me adoptó como su propia hija. Me dio el cuarto de huéspedes, lo decoramos juntas, y ella se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para seguir con la escuela en línea. Mi mamá seguía trabajando un montón en el hospital, pero venía a visitarme los fines de semana, cuando podía, y poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Mi cabello dejó de caerse después de como 2 meses de estar con mi tía, y mi ansiedad disminuyó bastante. Era increíble cómo tener un ambiente estable y sin hostilidad me ayudó tanto. Durante todo ese tiempo, mi papá intentó contactarme varias veces. Me mandaba mensajes a través de familiares, trataba de hablar con mi mamá para que intercediera, pero yo no quería nada con él. En mi mente, él había elegido a Rebeca sobre mí, y esa elección era irreversible. Rebeca tuvo a su bebé en noviembre de 2020, una niña, y mi papá subió fotos a Facebook y todo eso, pero yo ni siquiera las miré. No me importaba. Mis abuelos estaban decepcionados de él, pero seguían siendo mis abuelos, así que mantenían contacto conmigo y me visitaban seguido en la casa de mi tía. Era raro, ¿sabes? Porque ellos no podían creer que su hijo hubiera hecho algo así, pero tampoco lo justificaban. Los años pasaron. Empecé high school, hice nuevos amigos, me uní al equipo de debate, y básicamente construí una vida sin mi papá en ella. Mi mamá, mi tía Linda, mis abuelos, ellos eran mi familia. Cuando cumplí 16, mi papá intentó aparecer en mi fiesta de cumpleaños que mi mamá organizó en la casa. No lo dejaron entrar. Fue incómodo. Pero mi mamá fue súper firme y le dijo que no era bienvenido, que había perdido el derecho de estar en mí. El vida cuando me echó, él se fue llorando, supongo, pero honest no me afectó verlo así. Para ese punto ya había procesado mucho en terapia.
Sí. Mi mamá me puso en terapia después de todo el desastre del 2020 y había llegado a la conclusión de que no necesitaba su validación ni su presencia para ser feliz. Todo estaba relativamente tranquilo hasta como febrero de este año, 2024. Recibí una llamada de mi abuela llorando. Me contó que Rebeca había acusado a mi papá de violencia doméstica, que lo había echado de la casa con una orden de restricción, y que él estaba viviendo en su carro. Aparentemente Rebeca le dijo que la había empujado durante una pelea, cosa que mi papá niega rotundamente, pero igual la corte le dio una orden de restricción temporal. Mi abuela estaba destrozada porque, además de eso, Rebeca no dejaba que mi papá viera a su hija, la niña, que ahora tenía como 3 años. Mi papá perdió su trabajo también porque todo el escándalo llegó a su oficina, y básicamente su vida se desmoronó en cuestión de semanas. Mis abuelos le dijeron que lo ayudarían, pero con una condición: que primero arreglara las cosas conmigo, que me pidiera perdón de verdad, que asumiera la responsabilidad de lo que me hizo, y que demostrara que había cambiado. Mi papá al principio se resistió, decía que yo era adulta ya y que debía entender que él solo estaba tratando de mantener su matrimonio, pero mis abuelos fueron firmes. Le dijeron que si no hacía las paces conmigo, no recibiría ni un centavo de ellos ni tendría su apoyo emocional. Básicamente lo desconocieron hasta que cumpliera con eso. Entonces mi papá me contactó. Me mandó un mensaje largo por Instagram, porque seguía bloqueado en mi teléfono, contándome todo lo que le había pasado con Rebeca, cómo lo había acusado falsamente, cómo había perdido todo, y pidiéndome ayuda. Decía que lo perdonara, que él había cometido un error hace años, pero que ahora me necesitaba, que éramos familia, y que la familia se apoya en los momentos difíciles. No mencionó en ningún momento una disculpa real por haberme echado a los 13 años. Solo hablaba de sus problemas y de cómo yo podía ayudarlo a solucionarlos hablando con mis abuelos. Leí el mensaje como 3 veces, y cada vez me daba más rabia. ¿En serio? Después de 4 años de silencio, ¿lo primero que hace es pedirme ayuda sin siquiera disculparse de verdad? Le respondí, y fue cortante. Le dije que no era mi responsabilidad arreglar su vida, que él eligió a Rebeca sobre mí cuando era una niña vulnerable, y que ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Le dije que no iba a interceder con mis abuelos porque él no merecía mi ayuda, y que las lecciones a veces llegan tarde pero llegan. Lo bloqueé otra vez después de mandarle eso. Mi mamá me dijo que hice lo correcto, que no le debía nada, y que poner límites era saludable. Mi tía Linda me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí por mantenerme firme. Incluso mis abuelos, aunque estaban tristes por la situación de mi papá, entendieron mi posición. Me dijeron que ellos tampoco iban a ayudarlo hasta que él realmente asumiera lo que hizo y cambiara como persona, no solo porque estaba desesperado. La última vez que supe de él fue hace como un mes. Sigue viviendo con un amigo, creo, porque perdió el apartamento donde estaba temporalmente. No tiene trabajo estable, y la orden de restricción sigue vigente, así que no puede ver a su hija, Rebeca. Por lo que escuché, ya está saliendo con alguien más, y básicamente borró a mi papá de su vida como si nada. Es irónico, ¿no? La mujer por la que me echó terminó haciéndole exactamente lo que él me hizo a mí, pero peor. No siento lástima por él. Tal vez debería. No sé, pero no puedo. Cuando tenía 13 años y más lo necesitaba, él me dio la espalda por complacer a alguien que al final resultó ser manipuladora y abusiva. Ahora él está experimentando esa misma traición y abandono, y aunque suena cruel, siento que es karma. Mis abuelos eventualmente lo ayudarán, supongo, porque son sus padres y no pueden verlo en la calle para siempre, pero yo no voy a ser parte de esa ecuación. Mi vida está bien sin él. Estoy en la universidad, tengo buenas calificaciones, un grupo de amigos increíbles, y una familia que realmente me ama y me apoya. Mi mamá, mi tía, mis abuelos. Eso es suficiente. A veces me pregunto si algún día él realmente entenderá lo que me hizo. Si alguna vez tendrá esa epifanía de, wow, eché a mi hija de 13 años en medio de una pandemia y destruí nuestra relación para siempre. Pero, honest, ya no es mi problema. Él tiene que vivir con sus decisiones, así como yo tuve que aprender a vivir sin un padre desde los 13 años. La diferencia es que yo salí adelante y construí algo bueno de esa mierda. Él está cosechando exactamente lo que sembró. La semana pasada, mi tía me preguntó si alguna vez consideraría darle una oportunidad a mi papá si él realmente cambiara y se disculpara de corazón. Le dije que no lo sabía, que tal vez en unos años podría pensarlo, pero que por ahora la respuesta era no. Y está bien así.
No todas las historias tienen que terminar con reconciliaciones y finales felices. A veces, mantener los límites y proteger tu paz es la decisión correcta, incluso si eso significa dejar atrás a alguien que se supone debería estar siempre ahí para ti.